En la comarca burgalesa de la Sierra de la Demanda se encuentra la ermita de Vega. Cada año, a finales de octubre, los habitantes de los pueblos cercanos se reúnen allí para conmemorar la partida de los pastores trashumantes hacia Extremadura. Pan, punta, 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 pan, punta, 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 pan, punta, punta, punta. Tócamela, tócala, tócala, tócamela, tócala, tócala. Anda diciendo tu madre que yo para ti soy poco. Iremos a la alameda. La celebración festiva se compone de diversas actividades, como la instalación del corral tradicional con red de esparto, la construcción de un chozo, la elaboración de las migas pastoriles y, por supuesto, la llegada del rebaño. La fiesta se extiende hasta la tarde. Sin embargo, arriba, en los picos de Urbión y la Sierra de Neila, Desiderio aún tardará una semana en bajar con su rebaño. Yo llevo aquí seguidos 35 años, pero anteriormente de niño ya había estado con mi padre aquí en algunas otras ocasiones, pero seguidos 35 años. Esto es una cosa heredada de todos mis mayores. Incluso tengo referencias para allá por los años 1825 ya lo hacía el abuelo de mi padre. Y luego después, en el año 1850, tuve la suerte de tropezarme con una firma de mi bisabuelo, que se llamaba Juan Blas Serrano, y tenía firmado en una pizarra, que era mucha costumbre de los pastores, con la punta de la navaja, grabar su nombre y la fecha. Bueno, pues estamos colocados en la Peña Alcalar y estamos dando vista. Las majadas aquellos corrales que se ven son los corrales de la Morzaleja o majada de la Morzaleja. Más al fondo, aquellos aedos que se ven son ya de la Nevilla, del paraje conocido por el nombre de la Nevilla. Y al fondo se ve la morra pelada esa calizo, que es la Alrucea. Ahí es donde el día, ¿qué día ha sido? Bueno, hoy hace 10 días o 12, allí en lo alto de aquel cerro, las pillaron los lobos por la noche y nos mataron 16 y nos han desaparecido 11. Y luego más abajo se ve ahí una casita, y esa es la casita del paraje que se conoce como Pielos Porqueros. Y bueno, pues ahora nos vamos a dar la vuelta al cerro de Canto Incao y las vamos a echar loma alante a bajar por el collado de Canto Incao a la Tabla Orobe, al Prau. Pues luego ya esta noche duermen en el Prau y mañana ya seguimos el camino hacia un paraje también conocido como Galaguerra o la Casita del Dólar, el Refugio del Dólar. Y continuaremos. El día 28 estarán ahí en ese paraje. Y el día 29, hacia el mediodía, ya pasaremos por Neila. Y luego después ya seguimos camino hacia mi pueblo, que es Tolbaños de Arriba, y seguiremos hasta Tolbaños de Abajo y a Vega, donde las cargaremos el día 4 o el 5, Dios mediante, en camiones para desplazarlas hasta Extremadura. Es una cosa rutinaria de muchos años ya,
Pero claro, este es especial porque estamos en esa cuenta, en que sea el último que hacemos en nuestra vida. Y por consiguiente también, pues que no queda por aquí ningún otro que se dedique a esto ya. Que todo esto ha sido antiguamente, no hace muchos años, esto todo estaba ocupado por ovejas merinas trashumantes, que son de la zona de los Cameros, de La Rioja. Pero luego, pues uno ahora, otro después, pues se han ido retirando del oficio. Pues esto es de suponer que quede bastante abandonado. En cuanto a ovejas, yo no tengo como confianza de que vuelva a haber aquí ningún otro ganadero. Y sobre todo trashumantes, por supuesto que no espero que vuelva nadie, porque ya digo que con esto acabamos. Y todo lo que se ve allá al fondo, pues eso antes era raso, como esto. Pero claro, ya se quemaba antes, pero luego ya eso ya se prohibió y está abandonado así a su suerte y se ha poblado de biércol. Y eso ya, pues nada, a raíz del biércol, posteriormente vienen saliendo los pinos, como se puede apreciar allí. Y yo, vamos, estoy convencido de que esto será un pinar. Del cerro para allá hay otros colegas, pero son estantes, son ganaderos de ganado churro de la zona, autóctono de la comarca esta, el churro típico del lechazo y esto. Pero luego, vamos, ahí pasa igual, ahí había antes 4, 5 y 6.000 ovejas y ahora pues ellos tendrán 1.000 o 1.000 y pico. Y también con esta cosa de los lobos no les auguro tampoco un futuro muy halagüeño, porque es muy incómodo el luchar aquí con esos animales, que son muy peligrosos para el ganado. Dentro de que ha sido un buen pellizco, pues ha sido lo menos que podía pasar, porque nosotros de otras ocasiones tenemos experiencias y claro, ahí los animales se espantan y como la tierra es tan quebrada, al huir se tiran por las rocas y hay ocasiones que se hacen verdaderos estragos y todas las que se tiren se matan. Yo en los 35 años que llevo no había tenido ningún ataque de esta categoría, ni vamos, que no los había tenido. Esto hemos estado aquí con una entera libertad, lo cual nos valía un montón, claro, porque a pesar de que estamos con ellas al tanto, pues es muy distinto de tener esa amenaza a tenerlas que controlar por otras causas, ¿no? Para cuidar de ellas, pues en muchos sentidos que hay que cuidarlas, tenerlas controladas, porque si no, pues se desperdigarían por ahí y se perderían. Y así las atendemos con frecuencia, todos los días se les da una vuelta a ver qué pasa en ellas, porque hay muchos problemas, hay problemas de mosquientas, que eso es una amenaza aquí durante el verano bastante frecuente y hay que atenderlas porque si no se las atienden, claro, los insectos esos se las comen. Se echan afuera de las manadas, se marchan por ahí a esconderse porque las atacan mucho las moscas y se van y no se las vuelve a ver. Pues hombre, esperamos venderlas, vender pues casi todas. Yo, como es mi profesión de toda mi vida, pues hago idea de quedarme con una manadita para estar entretenido, porque parece que yo el futuro sin este ganado no me va a ser muy favorable y prefiero tener unas cuantas, pero ya claro, sin practicar la transhumancia ni venir aquí, claro. Me las quedaré allí en el pueblo, que es más cómodo, y ya no practico la transhumancia. Bueno, pues la voy a mirar porque está coja y suelen clavárseles algunas pinchas y esto se les cierra el casco y por dentro se les produce una infección y se ponen muy cojas. Así que teniendo eso se les despeja la herida y ya supura y entonces ellas no les pasa nada.
pero esta no le veo nada, será otro problema. Ya tengo la idea de no quitarle en el suelo. Aquí es lo que asienta en el suelo o aquí en la punta, que esto es muy peligroso, se le quito de ahí. Ahora, si no hay más remedio, hay que hacerle, pero como estamos en vísperas del camino, ahí tengo yo mucho cuidado. Por aquí observo si tiene infección, pero si la tendría aquí, la tendría que limpiar, todo lo que tendría malo. Pero como no tiene, pues lo dejo así, porque si la escarbo en el asiento o en la punta, eso tarda mucho a curar y con el movimiento del camino se puede agravar. Pero no, está bien. Desiderio ha pasado casi todas las noches del verano con el rebaño. La parte fundamental y más ardua de su trabajo se centra en el cuidado constante que debe brindar a los animales. Que vamos a darle su careo, las voy a soltar, voy a intentar contarlas, creo que no pueda porque ya es un poquito tarde y van a salir con mucho apetito y van a salir muy de golpe, pero necesito contarlas y voy a intentarlo. ¡50! Vamos a marchar para abajo porque ya estamos de camino. Y nada, todo el día van a estar por ahí paciendo. Un poco más allá hay un arroyito, pasaremos el arroyo y allá hay otra campera y allí estarán comiendo otro rato y luego otra vez ya a donde van a dormir. Allí estarán ya toda la tarde hasta la noche, que volveremos a recoger este corral y a ponérsele otra vez como está aquí para que duerman ahí esta noche y mañana. Para pasarles el arroyo, las pobres pues no extrañan eso y les da miedo pasar y nos ha costado un ratito. Y ahora tenemos para bajarlas para abajo, para seguir el camino, pues tenemos otra dificultad ahí parecida. No es tan grande el arroyo, pero tiene su dificultad. Y casi todos los años antes de marchar nos pillaba alguna nevadita que nos las hacía pasar bastante mal, porque con este ganado, con la nieve, es muy difícil el manejarlo, se acobardan mucho y luego, claro, hay que sacarlas a defender porque si no, se les tapa el suelo de nieve y no pueden comer y hay que procurar de echarlas a los bajos, aquí, por ejemplo, aquí hemos venido muchas veces, aunque no es del lote donde precisamente tenemos que estar, que es donde pagamos el dinero y son nuestros los pastos, pues estos vecinos de Neila nunca se han metido con nosotros y cuando surgía una emergencia de esas, pues bajábamos con toda la confianza y aquí esto estaba descubierto y así pues el ganado comía y estábamos muy bien. Por eso quizás ha sido uno de los motivos que nos ha ayudado a seguir hasta esta altura, porque hemos tropezado con gente muy especial, muy buena. Y luego aquí en Neila también me recuerdo de una anécdota muy buena, de una vivencia, no anécdota, de un matrimonio, de aquí la chica es de Neila, me parece que se llama Carmen, es hija de un tal Paco, y tenía que marchar ahora en esta fecha para cargar, iba con el tiempo muy ajustado y había llovido mucho. Y me pasó lo que ha pasado aquí cuando hemos querido pasar el atajo por el arroyo. No querían pasar. Y si no llegan ellos, pues no soy capaz de llegar, o sea, de pasar. Pero lo mismo la chica que su marido, tenían un niño pequeñito y eso se me ha quedado muy presente. Porque me sacaron de un apuro muy fuerte. Pues como podían defendían el niño y se metían al agua y
en fin, me ayudaron eficazmente y con su ayuda conseguí pasar el río. Eso también es muy curioso, muy digno de recordar. Termina una jornada más en la sierra de Neila. Desiderio, con la ayuda de su hermano José Antonio, que ha subido desde el pueblo, debe montar el corral para que las ovejas pasen la noche. Esto es un sistema moderno, vamos, ya llevamos igual 30, 35 años con ellas, pero antes el sistema este era de cuerdas, eran cuerdas construidas de esparto, pero se utilizaba mucho antes para la cuestión de cordelería, y es esparto. Entonces se tejía un red que decíamos nosotros, mi padre, que en paz descanse, las hacía, él tenía su técnica, y medía por los dedos y iba haciendo una altura más o menos como esta. Y así hasta, ¿cuánto eran? 10 pasos. 10 pasos y cada 10 pasos hacía un brazo de red, que se decía. Y cada 3, cada 2 metros, cada 2 y medio, ponía una estaca de madera bien atada con un nudo de red que se decía por abajo y por arriba se dejaba suelta para dejarla caer y se caía la red al suelo. Los cordeles esos se quedaban como si fuera un cordel solo. Y cada tramo aproximadamente como la cancilla, una estaca de madera. Está dispuesto para cerrar, que las vamos a cerrar ya mismo. Y van listas hasta mañana a las 9 o las 9:30. Aquí tranquilos. Ahora ya iremos a cenar a casa, tranquilos, y luego pues volveremos otra vez con nuestro camastro aquí a dormir, a pasar la noche, a estar tranquilos, porque si no, con los peligros que nos acechan no dormiría tranquilo. Así, el ratito que esté aquí, feliz. Desiderio pasará aún algunos días en el campo, caminando con el rebaño, cuidándolo y durmiendo con él, hasta llegar al lugar de embarque. Bueno, pues estamos en el paraje que conocemos en el pueblo como Las Paules, Campo de la Paúl y Las Paules. Y estamos apartando las ovejas más altas, las que no se les conoce la gestación, para dejarlas aquí, que vamos a dejar otro camión para más tarde. Y estas otras que quedan aquí son preñadas, que van a bajar ya mañana en los 2 camiones, Dios mediante. Eso es lo que estamos haciendo, para que no paran aquí, que a nosotros aquí no nos interesa que paran. Eso siempre ayuda mucho, porque si paren, pues suenan los cencerros y se localizan más fácil. Hay veces que se meten entre el monte y no se ven, sin embargo se oye el cencerro y se encuentran con más facilidad. ¿Le pones a esta cencerro? Estas sabemos que cumplen ya mañana, hace 5 meses que se le pusieron los carneros. Y luego ya por el volumen del vientre y por el volumen de la ubre, las mamas que decimos nosotros, la ubre. Tampoco se sabe exactamente la fecha, pero se las va viendo que se cargan y van cargándose de leche. Esa misma oveja pues va a parir pronto. Es un poco mayor y luego ya se le ve que ha bajado el reteso de leche. Ahora tiene solo volumen de carne, pero luego ya se le ve que baja la leche. Y entonces ya cuando bajan la leche está muy próximo a parir. Cuanto más próximas al parto están, más se dilatan la natura. Y por eso las conocemos, aparte de también por el volumen y la pretura de la lana, en fin. Hay varios síntomas. Así ya las tengo señaladas y no las vuelvo a coger.
y voy a coger otras, porque si no repetimos ahí. Ya está, cada manada ya va a su destino. Estas que hemos soltado ahora son las que vamos a cargar mañana, Dios mediante, y las otras se quedan aquí esta segunda orden. Hasta que ya podamos ponernos de acuerdo los camioneros y nosotros, cuando a las dos partes más nos interese, pues entonces ya, pero vamos, será pronto. Desiderio y su hermano han dividido a la manada para transportar primero a las que tienen el periodo de gestación más avanzado. De esta manera, procuran que la mayoría de los corderillos nazcan en la finca de Extremadura y no sufran las incomodidades del viaje. Pues quería contar una historia de ese árbol que se ve ahí, que es una encina. Y esa encina está en una propiedad nuestra, heredada de mi abuelo materno. Y esa encina la trajo él cuando era mozo de una finca de Extremadura, y la plantó ahí y se ha reproducido con bastante generosidad, está muy chula, se desarrolla bien, y la trajo ahí para traer aquí encinas, que era trashumante también, como nosotros, nada más que estaba de pastor, de obrero, y le gustaba esto, y para que hubiera encinas aquí en nuestra tierra, pues en una ocasión que tuvo de hacer un viaje rápido, la trajo, la plantó ahí en su tierra y ahí está. Pero hace muchos años, esa no la conocí yo, ya, luego después él me lo ha contado ya de que fue lo que hizo. A mí me encanta de verla. Esto aquí, bueno, pues quizás yo conocí alguno más, pero normalmente cuando niño y quizás algo antes, aquí en el pueblo no quedaban más que 2 o 3 hombres en plan activo, el maestro, el cura y un herrero. Los demás todos se dedicaban a la trashumancia, y los hombres que quedaban eran mayores. Y entonces había bastante personal, y aquí había mucho ganado. Era un pueblo que su actividad principal era la ganadería. Luego, pues claro, esto ha hecho un giro de 180 grados, ahora ya la ganadería se ha menoscabado y es el monte el que manda. Se ha desarrollado mucho el pinar, es un pino negra, o sea, albar, que tiene una calidad de madera muy buena y tiene mucho éxito, y casi es de lo que vive el pueblo. De ganadería, pues nada, esas poquitas churras que quedan ahí. Pues vamos a comenzar a las 12:30 o así. Empezaremos ahí ya a meterlas por nuestro pueblo para abajo, y luego pues hay 5 kilómetros, no sé, ahí tardaremos 2 horas o así. Así que de la 1 aproximadamente que pasen por el pueblo, 12:30 o 1, por aquí por Tolbaños, pues a Tolbaños de abajo sobre las 2 de la tarde más o menos, a la dehesa. 2 horas calculo yo que tardaremos a bajar esos 5 kilómetros. Aunque en ocasiones las ovejas se resisten a pasar por los pueblos, los pastores saben cómo convencerlas. Los vecinos de Tolbaños de arriba salen a ver pasar el rebaño de Desiderio y a brindarle su ayuda. Curiosamente, la oveja que guía al resto del rebaño
es la madre del cordero. Bueno, pues que la carretera se nos ha dado bien. A pesar de lo peligrosa que es, hemos tenido suerte de que es el tramo que han pasado pocos coches y han sido conocidos y no ha pasado nada, pero yo le tengo mucho miedo. Yo huyo de la carretera todo lo que puedo, la respeto, porque es muy peligrosa. Y luego aquí pues ellas han extrañado el camino y ya se ve que han hecho aquí un remolino difícil, pero bueno, van siendo buenas, hoy se van portando bastante bien, dentro de lo que son. Nos encontramos en la dehesa de Tolbaños de Abajo, que es un paraje muy de destacar, tiene unos ejemplares de roble muy gordos y muy buenos, y también muchos acebos. Es un paraje muy bonito. Esto era costumbre antes de venir a despedir a los ganaderos, que este pueblo también fue de ganadero trashumantes. Y bueno, pues como amigos que son y eso, pues vienen a ayudar y a acompañar en el viaje. Desiderio y el rebaño han logrado finalizar la marcha. En la dehesa de Tolbaños de Abajo harán el embarque en los camiones que llevarán a las ovejas hacia el sur. No les gusta el viaje del camión, de ninguna manera, se asustan mucho de él. Estas sí, como son veteranas que ya conocen el camión, no quieren subir. Si fuesen nuevas, que no lo conocen, suben solas. Pero estas que lo conocen, amigo, eso no hay manera. Y calla porque está esto un sitio estratégico que aquí se carga bien. Si no, nos daban la lata. Ahí va. Ahora, claro, no tiene comparación con lo que hacíamos antes con el tren o andando, claro. Estos son 9 horas. Esta mañana lo que tardamos, y tardamos un par de horas a cargarlas o 3, y las 9 de marcha, y son 12 horas. Y las ponemos, claro, desde casa a casa. Y eso es rapidísimo y muy cómodo. En cambio, antes en el tren, pues yo, de joven, la cosa era, bajábamos a Salas de los Infantes. Desde el lote a Salas teníamos 5 días. Y solíamos descargar en una estación de la provincia de Cáceres que se llama La Perola, es término municipal del Casar de Cáceres. Y de allí a donde van, que íbamos a esta misma finca, pues tardábamos otros 5 días. Y malos porque había mucho ganado y las cañadas estaban muy aprovechadas, sufrían mucho el ganado. No, problemas normalmente no hay. Problema lo normal. El día malo, cualquier problema de nieve o tal, cuando está nevado. Pero estando el tiempo bien, problemas hay poco. La descarga es completamente diferente. La descarga, cuando abres puertas, las ovejas salen solitas. La descarga es muy diferente. Ya hemos acabado de cargar el ganado y ahora ya les quedan 9 horas de camino por delante. Allá estará ya mi hermano para recibirlas y a descargar y a ver lo que sale. Suele haber alguna avería, pero vamos, no muy alarmante. Y yo me quedo aquí para cargar las que quedan aquí en otro viaje.
y haremos pues una cosa igual, muy parecida. Y ya pues nos despedimos para acá, desde probablemente para siempre. ¿Cómo te sientes? Mal, emocionado. El viaje, aunque acompañado por los síntomas inequívocos de la llegada del invierno, ha transcurrido con normalidad. Las ovejas han llegado a Extremadura y, aunque es tarde, enseguida reconocen la tierra en la que nacieron. Pues acabamos de llegar, como ven, al punto que nos proponíamos que vinieran. Están concretamente en la finca El Vaqueril del término municipal de Membrío, de Cáceres. Aquí es donde pensamos pasar los 7 meses para hacer nuestros trabajos y sacar el rendimiento más posible a la ganadería. Se han puesto muy contentas al ver que tienen hierba, que es lo que les encanta a ellas, y la bellota, que esta mañana pues ya han hecho su recorrido a visitar las encinas y la bellota que había caído, que todavía les encanta más que la hierba. Se desviven por comer bellota, lo cual es un fruto que les alimenta mucho y produce una carne extraordinaria, riquísima. Tiene un sabor de muy buena calidad. Bueno, pues ya nos empiezan a parir. Esta noche ya ha parido esta y ahora pues igual durante el día nos paren 25 o 30, vete a ver lo que vendrá. Este es el trabajo mayor que tenemos con la ganadería, la paridera que decimos, para hijarlo, porque cuando se agolpan a parir, que paren 70, 80 o 90 ovejas y hay muchas mellizos, entonces para empezar a separar cada madre con sus corderos es lo más complicado y hay que tener un esmero tremendo, porque si les confunden luego ya se desahijan y nunca más, ya no las vuelven a agarrar. Ellas por regla general son muy listas. Escapado conocen al cordero que ha parido, hasta inclusive, aunque no le hayan visto parir, saben por el instinto, el olfato o lo que sea, quién es el de ellas. Van y le huelen y le lamen rápidamente y le curiosean, le dejan limpito para que el cordero no sufra con la humedad. Hay animales que a lo mejor tienen la teta muy gruesa y hay que el primer día a lo mejor mamantarles, que decimos nosotros, hasta que acierten a coger la teta, porque si no los animales pues no aciertan a coger una teta fuerte y entonces pues en 24 horas que estén sin mamar, muertos. Ya no sirven para nada, se mueren y se acabó. Pero ella le busca, tienen ahora, porque es el primero que ha nacido y no hay más que este, y lo encuentra fácilmente, pero a lo mejor paren en una noche 30 con 40 corderos y escapado por el berrido del corderito ya le conocen. Es tremendo, es una cosa que sobresale de lo especial. Muy bonito, muy bonito. Por dicho de eso, es una cosa digna de ver, porque ellas tienen unos sentidos tremendos. A lo mejor se les queda el cordero en el tronco de una encina y están a bastante distancia y ellas saben dónde le han dejado. Y vuelven, regresan a por él, en fin, tienen un instinto bastante bueno. Cuando los corderitos son pequeños, procuran ellas atenderles. Muy bien, los atienden.
Desiderio y José Antonio tienen mucho trabajo por delante. En los próximos días, el rebaño se verá casi triplicado por los nacimientos de los corderillos. Tendrán que atenderlos y conseguir que se críen con éxito. Ellos creen que no volverán a hacer la transhumancia y en las montañas burgalesas, seguramente, echarán de menos la idílica estampa de los rebaños paciendo por los prados verdes. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.